Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vengo corriendo de mis clases presenciales que ya tuvimos que regresar a trabajar y por eso es que el día de hoy me estoy conectando un poquito, un poquito después, 8 minutos después a la sesión, pero bueno, les agradezco que vean mi sesión, les agradezco pues a Ivette que en estos momentos estoy viendo que está aquí conmigo, está haciendo compañía. Ah, bueno, ya empiezan a llegar algunos otros alumnos. Sí, les decía, vengo súper corriendo. No calculaba yo, la verdad no pensé que me fuera a tardar tanto en mis clases, o como ya regresé a trabajar a mi escuela, ahorita sí ha estado un poquito complicado el hecho pues de integrarme después de las clases, venir a trabajar en mi sesión. Yo suponía que me alcanzaba el tiempo, pero llegué barriendo. Lo bueno es que sí, sí llegué y todavía los encontré aquí. Y por eso les digo, les agradezco que me hayan esperado y que estén el día de hoy. Gracias, María Candelaria, también por haberte unido a la sesión. Ay, qué bueno que me están esperando. Ay, muchísimas gracias. Estaba yo muy apurada y como venía manejando, no tenía forma pues de publicar el mensaje, ¿no? De, ay, voy tarde, disculpen, apenas salí de trabajar de mi escuela y pues sí me quedo un poco retirada de la escuela de la casa de ustedes donde yo vivo. Pues sí, es un poquito, tarda un poco en que yo llegue a la escuela y por eso es que no les podía mandar mensajito en el foro o en algún espacio. Lo bueno es que, ay, de verdad me da mucho gusto que me hayan esperado, estaba muy preocupada. Dije, ya no los voy a ver, ya no los voy a encontrar, cielos. Qué bueno, de verdad, qué bueno que ahora sí que no estuvo en mis manos. Tardé muchísimo, les decía, en terminar mis clases presenciales, que estamos pues ya llegando a esta parte de las clases presenciales y virtuales al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, les agradezco que me hayan esperado y que se sigan agregando a la sesión. Ay, qué bueno. Bien, pues ahora sí, vamos a empezar con la actividad que tenemos pues ya planeada para el día de hoy. Vamos a hacer una revisión. Ay, por eso disculpen, disculpen, les digo que venía yo corriendo manejando así, dije, ya está, ni me peiné, perdón, perdón. Ok, perfecto. Pues entonces vamos a dar inicio, ¿sale? A nuestra sesión, sobre todo porque hay diferentes puntos que vamos a ir puntualizando para esta parte pues de nuestro cierre de módulo. La intención es que ustedes tengan los elementos suficientes para que puedan tener la calificación más alta. El punto que a mí me preocupa quizá un poquito más es la parte, bueno, estoy viendo acá en el chat, Mari e Ivette, buenas noches. Buenas noches, alumnas. Les decía, a mí me preocupa un poco el hecho de las entregas. Sé que quizá la actividad integradora 6 fue un poco complicada y por eso es que se atrasaron un poco en las entregas, pero ya en diferentes sesiones, en diferentes semanas, semana 1, semana 2 y la semana 3 que acabo de pasar, he notado que muchas personas, muchos de ustedes, sus compañeros, han entregado sus actividades los días viernes, sábado y domingo, lo cual me preocupa. Ok, en semana 1, 2 y 3, bueno, estamos dentro de los tiempos, pero en semana de cierre sí me preocupa. Acuérdense que muchas veces la plataforma se llega a saturar. Entonces, sucede que a veces no cargan los trabajos, no cargan los proyectos, o bien ustedes no pueden ingresar a subir sus actividades los últimos días, sobre todo el día domingo, que es el día de cierre. También recuerden que no somos el único grupo que cierra módulo y sobre todo módulo 3. Hay muchos grupos de módulo 3 y muchos otros grupos de otros módulos que están cerrando el día domingo. Entonces, les quiero hacer la invitación y con esto quiero iniciar mi intervención durante toda mi explicación de las actividades para que lo hagan con tiempo, porque es muy importante. No hay, recuerden que no hay extensiones, acaban las extensiones el día martes, perdón, de esta semana, se van a acabar las extensiones de semana 1, 2 y 3. Entonces, yo les hago la invitación para que vayan trabajando con tiempo. Yo sé que ustedes, las que están presentes, la mayoría entrega a tiempo, ¿no? Solamente es cuestión de que todos analicen y ahora sí se organicen para que todos el día martes, miércoles
jueves a más tardar ya estén arriba sus proyectos. Sobre todo les recomiendo esto. Si ustedes trabajan con tiempo y se lo suben antes, en caso de que haya fallado algo, en caso de que algo no esté completamente claro, en caso de que la calificación sea no aprobatoria, tengan todavía el tiempo para modificar su proyecto conforme a la retroalimentación. Entonces, por eso les decía, sí es muy importante que ustedes revisen sus proyectos, empiecen a trabajar y empiezan a subir sus actividades para que no tengan el problema de que se cerró la plataforma o estaba mal, no me di cuenta que subí otro archivo y ya me calificaron y salí con calificación no aprobatoria, etcétera. Entonces, mejor vamos previniendo y lo vamos haciendo con mucho tiempo de anticipación. Entonces, organizamos actividades personales, quizá de la escuela, familiares, etcétera, del trabajo, para que todo sea entregado a tiempo, ¿va? Bueno, ahora sí, voy a empezar a presentarles mi recurso del día de hoy para que nos vayamos guiando sobre lo que hay que considerar, las especificaciones que hay que considerar. Entonces, esta es mi presentación de sesión síncrona semana 4 del módulo 3. Les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, y el grupo que me corresponde es el 071. Esta es nuestro orden del día. La bienvenida al módulo 3 a la semana 4. Vamos a hacer una revisión de actividades correspondientes a la semana 4, sobre todo para que ustedes vayan calculando los porcentajes que se les van a asignar en esta ocasión. Tan solo en esta semana el porcentaje es muy, muy alto y corresponde a una buena parte de su calificación, el porcentaje. Les voy a dar algunas sugerencias para participaciones en el foro. Tenemos dos foros, el foro de integración y el foro aprendiendo, que son los que vamos a desarrollar. Uno de ellos si tiene calificación, tiene porcentaje, perdón, en la calificación. El otro no, pero se acuerdan, es ahora cuando se suman todas sus participaciones en el foro, todas sus participaciones de sus actividades de sus actividades formativas y todos los recursos que revisaron en la plataforma, ahora es cuando se les van a sumar. Les voy a dar un espacio para comentarles algunas sugerencias generales, sobre todo de las actividades que ya estuvieron entregando en anteriores semanas y el espacio de las dudas y los comentarios. Como lo hemos hecho durante estas semanas, durante todas nuestras sesiones síncronas, en la parte del chat pueden ir compartiendo sus preguntas si es que tuvieran alguna. Esta es mi bienvenida. Es la semana 4, la semana de integración. Y pues bueno, acá les estoy indicando que a partir de los diferentes tipos de texto, ustedes ya revisaron diferentes tipos de texto, ya se dieron cuenta cómo un problema se puede enfocar, se puede más bien analizar desde diferentes enfoques. Ya hicieron revisión de los tipos de ciencias, de los autores, particularidades del lenguaje común o del lenguaje científico también. Ya ustedes ahora sí pueden adoptar una postura crítica, objetiva, pueden decir, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con este punto, con este tema, por esto y esto. Ya pueden ustedes también argumentar mucho mejor. Puede ser de cualquier acontecimiento histórico, fenómeno social o lo que ocurra a su alrededor. Entonces ya ustedes van como que con las bases mucho más firmes. El propósito de mi sesión va a ser resolver sus dudas sobre el cierre de módulo y los elementos que van a realizar, con la finalidad obviamente que se apeguen lo más que se pueda a las instrucciones y sobre todo pues que se lleven sus aprendizajes esperados ya logrados, ¿no? El proyecto integrador es un proyecto que quizá les pueda tomar un poquito de tiempo, sin embargo es lo que yo les decía al inicio de mi sesión, que es importante que ustedes vayan trabajándolo con tiempo, se organicen para que puedan entregarlo ahora sí como se especifica. Y bueno, lo que vamos a hacer el proyecto se llama una visión más completa de la realidad. Lo que vamos a hacer es descargar el documento, una visión más completa, y desde el punto 1 se indica sobre los conocimientos que tienen ustedes sobre el tema. Posteriormente hay dos lecturas. Les voy a enseñar, denme un segundo, voy a dejar de compartir un momento para enseñarles cuál es el proyecto integrador, sobre todo el documento que ustedes tienen que descargar. Denme un segundo. Lo importante es que ustedes ya lo puedan tener ya a la mano, ya es como mucho más fácil
que antes. ¿Se acuerdan que tenían ustedes que elaborarlo, tenían que hacerlo todo completito y por eso les quitaba quizá un poco más de tiempo? Ahora sí ya lo tienen listo, ya nada más para que sea descargado y empiecen a trabajarlo, ¿sale? Si a este documento ustedes le quisieran agregar una portada, como en otras ocasiones les he comentado, puede ser la portada siempre y cuando sea una portada que se noten las imágenes bien, que el texto que ustedes están empleando para la presentación, quizá el nombre de ustedes, el nombre de su asesora, si ustedes gustan, el nombre de la actividad, la fecha de entrega y demás, todo eso tiene que ser con letra y color sobre todo negro, de preferencia que sea solamente Arial de 12 puntos. Si ustedes lo quieren agregar un poquito más grande, está bien, es la portada y no hay ningún problema, pero toda la actividad ahora sí tiene que ser Arial de 12 puntos. Y les decía que son elementos que les sumen a ustedes dentro de su proyecto, no sé que les vayan a restar, que les sumen, más bien que les resten puntos porque no se ve la imagen, porque el texto está borroso, porque no se entiende o porque lo pusieron con rojo. Entonces, por eso les decía, siempre es importante con negro. Ahora sí les comparto el trabajo que ustedes tienen que descargar. Este es el documento que ustedes van a descargar. Lo voy a hacer un poquito más grande. Les decía, ya aquí viene el título, ya si ustedes le quisieran agregar una hoja extra, quizá al principio con la portada, adelante, ya depende de ustedes. Hay que responder estas preguntas. Nos vamos ahora a enfocar a lo que es la violencia. Entonces, en el punto número 1 van a indicar ustedes qué saben sobre violencia. Quizá no tanto como una definición de diccionario. Puede ser ustedes lo que hayan escuchado, puede ser algún caso que ustedes hayan también experimentado, esperemos que no, pero si ustedes lo han experimentado, si es que lo han leído, si es que igual lo escucharon de alguien más, lo vieron de alguien más, también lo pueden comentar aquí. Y sobre eso, sobre todo, es con sus propias palabras. No es tanto, les decía, definición de diccionario. ¿Qué sabes sobre violencia? Después, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre el tema? Puede ser, lo leí, lo escuché, lo vi, etcétera, y lo detallan obviamente cómo fue que sucedió. Después tenemos dos textos. Estos dos textos de igual manera se enfocan a violencia. Uno es la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Y viene el link que solamente ustedes tienen que darle clic para que lo puedan abrir. Después el siguiente es los rostros de la violencia. Los dos son obviamente de fuentes confiables. Uno de estos es de la revista Como Ves de la UNAM. Entonces hay que leerlo, perdón, para que ustedes puedan trabajar la siguiente parte. Ahora sí, con esos dos textos vamos a completar. Analiza los textos, dice y completa la tabla. El texto aquí viene del lado izquierdo, que es toda la parte de acá, ¿no? El texto, ahí vienen los dos textos. Y me tienen que indicar cuál es la intención de esos textos. ¿Ustedes qué consideran que el autor quiso hacer con esos textos? Quizá concientizar, quizá fue analizar el problema, quizá fue como plantear, como dar un panorama completo de cómo se ha ido dando la violencia a través de los tiempos. No sé, ustedes sabrán con sus propias palabras interpretar cuál es la intención de cada uno de los textos. Después, la pregunta, ¿desde qué ciencia o disciplinas se aborda el tema? Quizás se aborda desde la economía, se aborda de la antropología, se aborda desde la historia. Ustedes sabrán desde qué ciencia se aborda y me tienen que decir, obviamente, por qué. Hay que indicar siempre quizá algunos elementos de los textos que ustedes pudieron reconocer y que se vinculaban a la parte de las ciencias o de las disciplinas. Adelante, lo pueden especificar, siempre argumentando. De cada uno, por eso hay dos espacios para que puedan poner de cada uno de las lecturas, ¿sale? Y después, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica al menos una y justifica tu respuesta. Acuérdense, ¿se acuerdan cuáles eran las características del conocimiento científico? Ivette, María Candelaria, Mari Reyes, Lilian. ¿Sí se acuerdan cuáles eran los elementos? ¿Sí me están escuchando o ya se me fueron? ¿No los recuerdan?
sistemática, maestra, metódica, modificable, verificable y objetiva. Exactamente, muy bien, Nivel. Gracias. Así es. Ustedes, perdón, me salí de la presentación. Ya lo perdí, aquí está. Entonces, toda esta parte que ustedes identificaron de otras actividades que hemos hecho, ustedes ahora también lo pueden aplicar con estas dos lecturas y va a ser quizá un poquito más fácil. E Ivette ya nos platicó las características del conocimiento científico. Entonces, van a indicar al menos una característica y van a justificar, obviamente, si hay más características que se puedan identificar en el texto, lo pueden compartir y lo van justificando. Acá el mínimo solamente, ahora sí que va a ser uno. Ya que llenaron toda esa tablita con esta parte de las dos lecturas, nos vamos a pasar a la parte de cómo este tema ha fomentado o se ha combatido. Entonces, tenemos igual, ¿se acuerdan que hicimos hace poquito, ¿no? Lo de la parte de la globalización, multiculturalidad y la información en Internet. Vamos a retomar esos temas y ahora lo vamos a explicar con esta parte de las lecturas. Y por eso el punto 4 dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Ya tienen idea ahora sí de lo que es la violencia, de la parte de lo de la historia, cómo se ha dado todo este tipo de violencias a las mujeres. Y entonces ahora sí van a buscar información en donde la globalización fomenta la violencia y también cómo la globalización combate la violencia. La multiculturalidad, cómo fomenta la violencia y cómo también la combate, y de igual manera la información en Internet. Yo sugiero que busquen en Internet y que compartan siempre con sus propias palabras cómo es que se fomenta y cómo que se combate, para que entonces puedan ir llenando esta parte de la tabla. Lo importante es que toda esta información al final les sirva. Entonces busquen que sea información de fuentes confiables, que sea información también verídica, que ustedes puedan después retomar en la parte final. En el punto 5 dice, elige una relación social. ¿Se acuerdan de las relaciones sociales? Seguramente se acuerdan de las relaciones sociales como la amistad, la familia, la pareja, ¿qué más? Pueden ser los vecinos, inclusive, ¿no? Los compañeros de trabajo, alguna relación social, y menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Quizá ustedes hayan identificado, quizá una amiga le sucedió, que quizá su vecina, ustedes escucharon cómo le pasó a su vecina, con alguna compañera de trabajo, algún compañero de trabajo, quizá en su familia, no sé, ustedes elijan una relación y van a mencionar el ejemplo de donde se evidencia, que ustedes digan, así se nota que eso es violencia. ¿Ok? Por eso es importante leer, les decía las primeras dos lecturas. Siguiente punto. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los dos textos? Igual, ¿cuál es la intención comunicativa del texto, del primer texto, y cuál es la del segundo? Pueden vincularlos, pueden decir la intención comunicativa de este texto fue esta y el siguiente fue esta la intención comunicativa. Y quizá en otro apartado, la postura que yo identifico en el texto, la violencia, déjenme recordar, la violencia contra las mujeres en México a través de la historia, ok, es este. Y en los rostros de la violencia es este, ok, la postura. Siempre es importante leerlo para identificar cuáles son los elementos. Después, en el punto número 7, les decía, toda esa información vamos a ocuparla. Y este es el punto donde la vamos a ocupar. Vamos a elegir de los dos textos solamente uno en donde nos vamos a enfocar. No va a ser como antes que teníamos que ubicarnos en los dos textos. Ahora solamente va a ser de uno. Y vamos a hacer una reseña crítica. Acuérdense que la reseña siempre debe de llevar su postura, su opinión sobre lo que estamos tratando, sobre el tema que se aborda. Entonces, dice, considera buscar información adicional en Internet y así tendrás una visión más completa y una postura informada del problema. Eso sí es importante, buscar en Internet para que después tengan más ideas, más información y sobre eso puedan redactar su postura. Y tenemos el espacio en la parte de acá. ¿Va? Solamente yo les sugiero que sea mínimo una cuartilla. Si ustedes desean
no sé, consideran que su información les da para más, adelante, pero mínimo que sea entonces una cuartilla. Al final, así como lo han hecho de otras actividades, de otras lecturas, al final también ustedes incluyen esta parte, les decía, de su postura, pueden retomar, están a favor, están en contra, por esto, ¿ok? Decir, recomiendo tal lectura por esto y esto y esto, también funciona para la parte de su conclusión. Bueno, voy a quitar y voy a compartir ahora la presentación. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, asesora. Perfecto. Entonces, ya que tenemos ahora sí el archivo completo, vamos a subirlo a la plataforma con la nomenclatura, apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo, módulo, abreviación, perdón, de módulo 3, semana 4, proyecto integrador. En esta parte sí les pido que chequen muy bien, porque ahorita como ya llevan 3 módulos, entonces puede ser muy fácil que ustedes se equivoquen y suban el proyecto integrador del módulo 1 o del módulo 2 o inclusive del módulo propedéutico. Entonces tengan mucho cuidado y revisen siempre que lo que está en plataforma sea lo mismo que les estamos pidiendo, porque en ocasiones me ha pasado que suben archivos de otros módulos, otros proyectos integradores, y entonces la calificación obviamente es en 0, no evaluable. Y eso obviamente les perjudica mucho a ustedes. Este proyecto integrador solamente les cuenta el 30%, entonces por eso les digo que se enfoquen muy bien en cada uno de los puntos que les acabo de especificar para que logren ese 30%. Vamos ahora con la parte de los foros. Tenemos el foro, primero el foro de integración, en donde van ustedes a realizar 5 participaciones. Chequen y cuiden mucho que sus participaciones sean mensajes separados y que sean en diferentes días. Así lo marca la rúbrica. Entonces, solamente se los comparto porque a veces no lo realizan así y preguntan, pero ¿cómo fue que sucedió que me bajó dando la calificación? Bueno, en la rúbrica así se indica. Que de hecho en un ratito más les voy a compartir los elementos más importantes de la rúbrica para que ustedes puedan considerarlo en sus participaciones. Entonces, 5 comentarios, les decía, 5 comentarios en mensajes diferentes. Sugiero también que ustedes para guiarse, para que lleven un conteo de cuántas participaciones ya realizaron, las vayan enumerando. Primera participación, segunda aportación, tercera publicación, cuarto mensaje, última participación o manera de conclusión, etcétera, para que así ustedes, así como yo les voy poniendo en negritas, puedan ustedes ocuparlo como si fuera un título y entonces ahora sí desarrollar toda su actividad. Primera participación. Dice, de acuerdo a los conocimientos que tienes sobre la cultura maya, menciona, ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Si saben mucho, qué padre, me lo pueden platicar en la parte de acá. Si no saben, yo les sugiero entonces que vayan analizando para que no sea nada más su participación. No sé nada, no tengo idea. Buenas noches, compañeros, no tengo idea de los conocimientos sobre la cultura maya. ¿Ok? Eso obviamente es muy, muy breve. Mejor mencionen. Estamos hablando acerca del abandono de las ciudades mayas. Quizá no saben ustedes nada del abandono, pero sí saben lo que es la cultura maya, ¿no? Entonces, por esa parte de su participación, pueden ustedes complementarla. No sé sobre el abandono de las ciudades mayas, pero sí sé que la cultura maya fue una de las más importantes por esto y esto y esto, ¿sale? Para que no sea tan breve su participación, que no les cuente como una participación completa, ¿sale? Siguiente, segunda aportación. ¿Qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Ya hemos hablado acerca de las consecuencias de los huracanes, de las consecuencias de las tormentas. Bueno, ahora nos vamos a especificar, nos vamos a enfocar a las causas, ahora lo opuesto, ¿no? La causa de la sequía en un ecosistema. ¿Ustedes qué se pueden imaginar? Pueden hacer investigación en internet, vayan guardando también la fuente que consultaron para que en su aportación hasta abajito puedan colocar la fuente. No lo copien y lo peguen. Traten de leerlo y lo explican con sus propias palabras cuáles son las afectaciones de la sequía en un ecosistema. ¿Sale? Siguiente, tercera publicación. Van a leer los textos. La decadencia de los mayas se debió al cambio climático según estudio en igual. Es un artículo de la UNAM, obviamente es una fuente confiable y ustedes lo van a leer para que tengan idea de a qué se debió la decadencia de la cultura maya. Después, el siguiente texto es la caída de los mayas. Ellos mismos la ocasionaron. Artículo de la NASA. Hay que leerla
para que entonces podamos tener un panorama más completo desde dos posturas. Y entonces decimos, ¿cuál es tu postura al respecto y por qué? Ahora sí, ya con esa información ya podemos decir, ok, entonces la decadencia de la cultura maya o la caída de los mayas se debió a esto y esto y esto, ¿ok? Porque ya tenemos la información suficiente para ahora sí emitir una opinión. Ya que tenemos eso, pasamos al cuarto mensaje. Una vez leídos los comentarios de tus compañeros, comparte una opinión. Hay que darle réplica básicamente. Lo que se considera réplica es darle una retroalimentación a algún compañero en la participación que realizaron. Puede ser que están de acuerdo con su aportación o no están de acuerdo con su punto de vista, pero igual de manera respetuosa, estoy de acuerdo compañero contigo por esto y esto y esto. O sabes que yo no lo sabía. No sabía esa información, compañero, te agradezco lo que estás compartiendo porque debido a eso, ahora ya tengo una claridad en esto y esto y esto y esto, ¿ok? Quizá complemente también sus informaciones que ustedes tenían, las pueden complementar con sus aportaciones de sus demás compañeros, o puede ser, mire compañero, con todo respeto, yo no creo lo mismo, no opino lo mismo que tú por esto y esto y esto y esto, ¿ok? Ahora, muchas veces dicen, pues le voy a dar una réplica, y la réplica a veces consideran que la réplica es, por ejemplo, indicarle, mira compañero, tienes muchas faltas de ortografía, o sabes que tu participación es súper breve, checa muy bien, no es una retroalimentación como las que yo les realizo, esa no será una réplica. Generalmente las réplicas, les decía, expresan un punto de vista, si ustedes están de acuerdo o no con el punto de vista que su compañero acaba de emitir. Entonces, chequen muy bien esto para que sí se los considere como participación de réplica y sí se considere dentro de las 5 que deben de realizar. Finalmente, en la última participación debe de ser a manera de conclusión. Entonces, pueden revisar las participaciones de todos sus compañeros. Por eso les decía, ingresen en diferentes días para que tengan suficiente información para que ustedes también puedan crear una conclusión. Pueden tomar ideas, no sé, quizás si Ivette ya participó, entonces voy a tomar ideas de Ivette, de María Candelaria, o de Mari Reyes, o de Lilian. Voy tomando ideas de modo que toda esa información la pueda emitir, la pueda poner, la pueda integrar en mi última conclusión y entonces lo voy a expresar de 8 a 10 líneas. Cuiden mucho que sean las 8 o 10 líneas porque esto generalmente a mí me hace darme cuenta que ustedes analizaron el tema, que ustedes leyeron las demás aportaciones de sus compañeros, que ustedes también buscaron en diferentes fuentes confiables información. Entonces, por eso es que pueden tener un argumento de 8 a 10 renglones. Así que en la última conclusión solamente me van a decir cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades. Entonces, ya con eso sería su manera de conclusión. Y estas 5 aportaciones les da el 8% de su calificación. El foro, hasta el día que se cierra, que es el día domingo, entonces tendrán ustedes para realizar sus aportaciones. No se las puedo calificar hasta que no se haya cerrado el foro por completo y entonces ahora sí procederé a darles una calificación de acuerdo a sus aportaciones. ¿Dudas hasta acá? Ninguna, asesora. Perfecto. Vamos bien entonces. En el foro Aprendiendo, en esta ocasión, yo de hecho les he estado colocando en los demás foros, les he indicado, por ejemplo, en el foro de la semana pasada, les decía, podemos ocupar este espacio para que suban sus archivos, intercambien fotos aquí también, suban sus documentos y sea mucho más fácil el contacto, más directo. Chequen muy bien también las aportaciones que les voy realizando en el foro Aprendiendo, porque yo los trato de guiar, porque a veces veo, bueno, se están yendo por otro lado, no están contestando adecuadamente, les está faltando esto y les estoy dando algunos tips. Entonces, chequen esos mensajes que les voy a estar dando en el foro Aprendiendo para que se vayan informando y vayan, pues, como que modificando. A veces sucede que me ha pasado en otros grupos que muchas personas empiezan a coincidir con la primera pregunta y la responden solamente no tengo idea, o, por ejemplo, ¿qué sabes, no? Sobre el abandono de las ciudades mayas y empiezan, no tengo idea, desconozco el tema y creen que eso es una participación. Entonces, en el foro Aprendiendo les voy complementando, chicos, chicas, revisen, por favor,
en la parte del foro de integración porque las aportaciones no están muy claras, está faltando esto y esto. Les doy estrategia, les doy algunos tips para que también ustedes puedan ir modificando y puedan ir complementando, porque en el foro de integración como tal no puede estar dándoles esa réplica para que no se haga como todo, todo como un choricito, ¿no? Sino que sea como más, no sea como tanto una lista, sino que más bien sea parte del foro aprendiendo donde yo me pueda apoyar, pero revísenlo. Además, en esta ocasión van a darle respuesta a el planteamiento. Una estrategia que utilicé para leer textos de carácter científico fue, muchos de ustedes tomaron nota, muchos de ustedes subrayaron, marcaron con marcatextos o de manera digital, iban checando elementos que les iban sirviendo, quizá identificaron ideas principales y solamente tomaban nota de las ideas principales y sobre eso construían sus argumentos, también puede ser. Puede ser que otras personas leyeron y leyeron, quizá la primera vez lo leyeron rápido y en la segunda lo leyeron con detenimiento y ahora sí comprendieron la idea general. No sé, hay muchas estrategias. Quizá otros se alejaron por completo de la televisión, de los celulares, hasta quizá de su familia, ¿no? Y se quedaron en un espacio solamente para ustedes, en donde se pudieron concentrar sin música o quizá con música, no sé, aquí hay muchas estrategias que ustedes emplearon, entonces es importante que las identifiquen y que las compartan porque quizá a alguien más le pueda servir. Quizá Mari hizo algo como una parte de, ¿cómo se llama? Como subrayar nada más, pero escucha la participación de Ivette y dice, ah, pues mira, está mucho más interesante. Bueno, la voy a considerar para mis siguientes actividades. Entonces, esto es para irnos como que complementando, intercambiando ideas que le puedan servir a alguien más. Y bueno, finalmente, ¿qué opinión tienes sobre los aprendizajes de las 3 semanas previas? ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo complicado? ¿Algo que se les facilitó? ¿Algo que se llevan también? Quizá a partir de esto, que ustedes mejoraron su ortografía, mejoraron su argumentación, algo que ustedes digan, esto sí me queda, porque lo importante es esto, les decía desde el inicio, son las bases, estos módulos son las bases para sus siguientes módulos y si ustedes los hacen lo más apegados a las rúbricas, a las instrucciones de los asesores virtuales, pues eso también les va a ayudar a ustedes para irlo perfeccionando poco a poco y para que ya después no les cueste nada de trabajo. Bueno, entonces, esto es del foro aprendiendo. Y tenemos, ya llevamos entonces 30% del proyecto integrador, 8% del foro de integración, y tenemos 2 actividades formativas, fortalecer mis aprendizajes y escribo de lo que leo. Hay que realizarlas para ahora sí que reforzar lo que estuvimos revisando en estas semanas. Sobre todo, muchas veces les da como ideas de argumentos que puedan ocupar en sus trabajos. El cuestionario de autoevaluación es un 5% de su calificación, entonces les sugiero que lo realicen. No, ahora sí que hay un límite, no es como que, pues voy a contestarlo la semana que viene. No, todo se cierra el día domingo, entonces por eso es importante que lo realicen con tiempo, lo vayan trabajando, les va a ayudar a ustedes a identificar aprendizajes y competencias adquiridas durante estas 4 semanas y al realizar el cuestionario, les digo, les da el 5%. Entonces, 30% del proyecto, 8% del foro de integración, más el 5% del cuestionario de autoevaluación, ya llevamos 43%. Es casi la mitad de su calificación. Y si le agregamos que hicieron actividades formativas, que hicieron participación en foros aprendiendo y que revisaron los recursos de la semana, en cada una de las semanas revisaron todos los recursos, esas 3 actividades que ustedes hicieron, esas 3 que les estoy indicando, al final les va a dar un 5% en donde viene la parte del portafolio de evidencias, hasta abajo dice, participación individual automática. Eso se da precisamente por haber cumplido con estos 3 puntos que les acabo de mencionar. Así que si consideramos ese 5% ya sería el 48% por haber trabajado solamente en esta semana de cierre. Les decía, es muy importante que realicen todo para que tengan ese porcentaje. Y bueno, estas son mis especificaciones para ustedes de manera muy general. Participaciones en el foro. Ahora sí es muy importante. La rúbrica marca que en el foro de integración debe haber que hay seguimiento de las reglas de etiqueta, es decir, que todo lo escriben perfectamente bien, sus ideas son claras,
También ocupan Arial de 12 puntos en color negro, además porque no hay faltas de ortografía, que es lo más importante. Entonces les decía, pueden hacerlo ustedes en un formato de Word, abrirlo y escribir su participación. Ya que checaron con el autocorrector que no hay ningún error, ahora sí copian y pegan su participación y de esa manera aseguran que la ortografía ya esté revisada. Siguiente punto. Ahí no puedo verlo. Ya. Siguiente punto, guardar con la nomenclatura solicitada sus archivos. Si dice, hay que guardarlo con apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, abreviación de módulo 3, semana 4, proyecto integrador. Así hay que subirlo y checar que lo que ya subieron coincida con lo que se está solicitando, que sea el proyecto integrador del módulo 3 en lugar del módulo 2 o del módulo 1, que sea el del módulo 3 para que les pueda asignar calificación. Seguimos con el uso de muletillas. Muchos cuando dan su opinión, su punto de vista, empiezan su participación, pues, bueno, recuerden que podemos irlo mejorando, que esto se puede ir cambiando para que sea como más propia la forma en que ustedes se dirigen. Desde mi punto de vista, en mi opinión, de acuerdo a lo revisado en los textos, puedo concluir esto y esto, y esto. Se escucha como más formal. Y ustedes van a aprender también a comunicarse de una manera como más propia, ¿no? ¿Qué más? Recordar que los trabajos deberán ser agradables a la vista. Les decía, si ustedes quisieran agregarle una portada, quisieran agregarle imágenes, que sea ok en la parte de la portada, pero ya en la parte de la redacción ya no es necesario. Que sobre todo que empleen otros colores. Me pasó que también vi que subrayaron. La respuesta la ponían en un color naranja, en un color verde, y no es necesario, de verdad que no, tan solo así negro, en color negro, en Arial de 12 puntos será suficiente. No lo hagan muy grande porque también ha pasado que las reseñas, como les digo, una cuartilla lo hacen con letra muy, muy grande, creyendo que ya con eso les voy a considerar que es una cuartilla. Nada. Una cuartilla sí, pero con Arial de 12 puntos en color negro para que entonces ahora sí pueda ser considerado una cuartilla, que sería aproximadamente toda una página. Evitar respuestas breves ya que no demuestran análisis. Por eso es que les decía, si indica de 8 a 10 renglones, pues nos apegamos a las 8 o 10 renglones para que entonces se refleje que ustedes analizaron, que revisaron los recursos de la semana, que tienen idea de lo que están hablando. Eso es importante. El plagio parcial o total. Ha habido casos, tampoco les puedo decir que disminuyeron, al contrario, incrementaron o no se dieron cuenta, porque yo quiero pensar que no se dieron cuenta que si ustedes solamente copiaban y pegaban la información, aunque al final incluyan el sitio de donde lo consultaron, están incurriendo en plagio. Y ese plagio puede ser parcial o puede ser total. Les expliqué todas las semanas, ahora sí les he explicado que el plagio se puede evitar siempre y cuando mencionemos dentro de la redacción, no sé, por ejemplo, de acuerdo a la revista, ¿cómo ves de la UNAM? El abandono de las ciudades mayas fue esto y esto, y se debió a esto y esto, y quizá lo ponemos entre comillas. Y ya después, con sus propias palabras, lo explican. Yo creo, me parece que el abandono se debió a eso, ¿ok? Que sea como complemento, que no nada más sea lo que encontraron en internet, lo copié, lo pegué y ya. Porque entonces ahí sí no le están dando crédito al autor, aunque pongan el link en la parte de abajo. Me ha pasado que hubo alumnas y alumnos que tenían 100 en cada una de las diferentes actividades que les evalué, y en la anterior tuvieron este problema porque nada más incluyeron el link y ya con eso creen que están dando el crédito y no. Lo importante siempre será que ustedes lo puedan explicar con sus propias palabras, que si lo leen en alguna parte, ahora trato de procesar esa información y bueno, ya me pongo a redactar ahora sí con mis propias palabras para que entonces de esa manera eviten el plagio. Es muy fácil caer en plagio y sobre todo que yo les sugiero que no se arriesguen porque es su proyecto integrador, es un módulo 3. Entonces, si ustedes se arriesgan, lo que van a hacer es que tengan el módulo reprobado. Así que yo les sugiero que mejor ocupen sus propias ideas, sus propios argumentos, lean los textos, chequen todos los recursos de la semana para que ustedes también puedan ir trabajando, ir argumentando mejor. Chequen las retroalimentaciones que ya les di también en anteriores
actividades para que con eso vayan mejorando poco a poco. Muchos demuestran mucha mejoría. Solo hay pequeños detallitos que todavía hay que pulir, pero poco a poco lo van a hacer. Estoy muy, muy segura de eso. Solamente les invito a que evitemos eso y que no nos arriesguemos a una calificación reprobatoria. Se acaba el tiempo en Zoom, volvemos a ingresar con el mismo link, ¿vale? Yo acá las espero. Entonces, el documento de cómo citar a un autor, de cómo evitar plagio, también ya se los compartí en el foro de novedades. Pueden revisarlo, pueden descargarlo para que también puedan checar cómo es que ustedes pueden evitarlo y así cada vez que se les olvide cómo citar, cómo parafrasear, etcétera, puedan ocupar ese documento y lo puedan ir empleando para que obviamente mejoren